One, two, 1, 2. Micro. Well, welcome. Welcome you all to this session, this very special masterclass that we have today, which is part of the tribute that we are celebrating in this 12th edition of Ficunam to the great cinematographer Ed Ed Lachman, who will give this masterclass. I am Maximiliano Cruz, the artistic director of Ficunam, and I would just like to thank the Ingmar Bergman Chair for their collaboration in this session. The collaboration with them has happened for many, many years between Ficunam and the Ingmar Bergman Chair, and I really want to celebrate that. I also want to thank the Film Archives and the Cultural Affairs Department of the university, as well as the Universidad Centro and CEM Idiomas, who are helping us with the equipment for the simultaneous translation today. This masterclass today will be moderated by a great cinematographer as well, María Secco, and I am very happy about having you, Maria, here with us. Many of you know Maria, I'm sure, because of films such as Te prometo anarquía or El comediante. Her filmography is quite broad, quite extensive, and I would like for you to give it up both for Ed Lachman and Maria Secco. Well, to finish this presentation, I would like now to thank you, Ed. Thank you a lot for being here with us. I know that it has been a whole process having you here with us in the festival. It's an honor and a pleasure for the festival and for the university to have you here with us in this tribute. I would like to remind everyone that this is the first time that we give the Filmoteca medal in Ficunam, and this is the first time that we pay a tribute to somebody who is not strictly a director, a film director. And the idea is to celebrate that cinema is a collective effort. And what best in order to celebrate this than having one of the icons of independent cinema, Ed Lachman, is a militant of cinematography or cinema as such and of the cinematic material, the filmic material. He has used 16 millimeters a lot. And this also has to do, or it's related with things that we are dealing with in this 12th edition of Ficunam. So I just want to thank you again for being here with us, and let's begin now with this masterclass by Ed Lachman, moderated by Maria Secco. Thanks a lot. Well, thank you. Thanks for inviting me to be here with you. It's an honor for me to be here, and personally, I am very, very happy about being here together with Ed. I think this is a celebration that here in Mexico
We are really celebrating the fact that Ed Lachman is here with us. He's one of the greatest cinematographers that has contributed to cinema and filmic language for many, many years, collaborating with directors in many different places. He has worked in independent films throughout the world, and he has created bonds and relationships with directors all over the world throughout the years. And because of his method and his style, he has always managed to collaborate in a very, very unique way in his work with these directors. As Brody mentions in his article, the work of a cinematographer, of the DOP in front of a camera, can has an influence in the mood of the viewer, and behind the camera the DOP has to interpret not what the director asks for, but rather the director's deepest wishes in order to tell a story and the way he or she, the director, wants to connect with his or her audience. And it's through that glance, through the glance of the cinematographer, that what the director wants to convey, to transmit, can be told in a deep way, we're establishing a deeper bond with the viewer of the film. Ed Lachman's search, according to what is mentioned in this essay, in this article, his view has, or his lens has to do with something that helps to narrate the inner life of the characters, and it also conveys an inner life to the films he works in. So I just want to celebrate the fact that we have him with us here, and now I'll open the floor to Ed. Ed is going to show something that he brought especially for us.
Yes, that's amazing. And it's as I was saying, that's your search. And I wanted to ask you, Ed, how in each of your projects, or if you have any project in mind now that you can talk about, but in general, how do you find the images to show that inner world of the characters that you were mentioning, either in documentary or fiction? So how does this come about? Does it begin when you begin reading the script, or does it begin when you begin doing the pre-production in the table work and that? Or does it happen during the shooting itself when everything is ready? I mean, all of these ideas, all of these concepts to talk, to narrate the inner world of the characters, when does it happen? Or does it happen all through those stages? Yeah, I would say it happens through all those stages, but different directors want to approach the imagery in different ways. And someone, let's say, like that I've worked with a number of times, Todd Haynes, he does a lookbook. And in this lookbook, he's referencing maybe the history, maybe the art of the time, the demographics, we look for those clues, of what the script is about, and then who these characters are in that story. So there's not one way, but certainly the pre-production is the most important part for me. And that's, I don't think, like with Todd, we reference other movies, but he'll certainly reference, because we've worked a lot in different times, like the 20s, the 30s, the 40s, the 50s, the 60s, the 70s. We've worked in all those different time periods. But we look at how can I say, the tools that they used to make those films. And a lot of times those tools give us clues to the way the images are presented. I could give you an example, let's say like Wonderstruck. It's a film that takes place in two time periods, in the 20s and in the black and white era, and in the 70s, which is more kind of the neo-realistic New York, French Connection, Midnight Cowboy world, where it was more on location photography. And Todd came to me and said, how do they do those shots in the streets? Because there were long tracking shots in the streets. And the cinematographer, Owen Rosman, is still alive, and barely.
And I called him up, and I know him, and I said, and I kind of knew how he did those shots. He did it on a Western dolly. They didn't have track, where you put the dolly on, but it was like rubber wheels on a wooden platform, and they pulled it. And now they use that piece of equipment just to carry equipment around, not to put the camera on it. So when I said to the grips are the people that move the camera, Todd wants to use a Western dolly to do these long tracking shots in the street, because you can't lay track in the street in New York because the cars are going to run over it, So you could do it with maybe a crane arm, which I did in the opening of Carol. That long movement was done with a crane arm on a camera car, which they placed on the camera car and moved it. And they said, "What, are you crazy? I mean, we did that 40 years ago. Why are we going to do it, go backwards?" I said, "Well, that's the way Todd wants to do it." And of course, by doing it that way, it created a feeling in the streets that we never could have created if we hadn't used that method. And same in Carol, that shot in Carol, it was freezing cold. I thought, why can't we do that on a stage? I could have done moving lights and the rain and everything. But no, we had to do it on location. But I'm sure I never would have gotten the look that way because of the ambient light in the streets created those textures. So that's one thing that I think Todd is very aware or brilliant about, is that it's the authenticity to the image. I don't use the word truth anymore, but I think that's what an audience responds to, is the believability in what the image is. And so that's what I'm also trying to explore with the director. But like I say, the script is the clues that you use to find the visual language. And for me, images are also a metaphor for the storytelling. So you're looking for the visual metaphors for what that story is expressing about the subject and about the characters. And the way you move the camera, or if it's static, all say something about the psychology of what you're looking at. And it's always too about subjectivity, about whose point of view are you telling the story through. Writers understand this, and I think it's important. Hollywood has a tendency, and I shouldn't just say Hollywood, a certain kind of filmmaking, where you can shoot every angle and then create the story in the editing room. Well, in Europe, you don't have that luxury, but also you take a point of view of what the camera is going to see. And for me, that's a stronger way to tell the story than thinking you have every option to shoot it and then figure it out later. I always think it gets diluted what the point of view is of how you're telling the story. So those are, where you place the camera says something about how you are viewing it. The camera really is your vision, but it's your vision through our vision. Yes. También quería preguntarte si tienes alguna manera que te guste trabajar los procesos. I wanted to ask you if you... I wanted to ask you, hello, 1 2 1 2. Can you hear me? Can you hear me? 1 2 1 2 1 2. I can say yes. Okay. Quería preguntarte si tenías alguna manera que te gustaba. Any way that you like. I wanted to ask you if you have any particular way. I wanted to ask you if you have a way in which you like to approach the projects. If you have a way how you like to approach the projects, a favorite way, or if you have an experience that you like very much,
how you start to think about a movie, how you do all the pre-production process. If you were going to do a future movie, what is your favorite things that you would ask to prepare it, to have this time of how to work the movie? What is your... Well, my favorite time is the pre-production, because when you're shooting, you don't really have time to think about it. You're just trying to make your day, which Yes. you know. So in pre-production, you have a chance to play. You obviously you're searching for the locations with the crew, with the director, with the art director. But, everything is possible when you're in pre-production. And, the way you work with light, the way you work with color. I know that's a question you want to ask me about color, how I use color, because my background was studio art painting. And so I've always thought color is not just a decorative element, but it's a psychological element. It goes back to Goethe in 1810, and then Joseph Albers in the 60s that wrote books about understanding how color affects the viewer psychologically. And, it's why are hospitals mostly green or blue? Because people perceive that color as a restful color. Or why restaurants usually use warm colors. They use warm colors because they've decided or discovered that it creates appetite. So that's a simplistic way of thinking about it, but I always have used colors, and we talked about it a little. I use advancing and receding colors, which I mean, primary colors are go ahead. They're in your face more. And secondary colors are behind those. They won't be seen as readily as the primary colors. So in a film, let's say like the Douglas Sirk film, Far From Heaven, there's always a warm and cool color in the set, and it's advancing and receding, almost the way black and white photography used gray. They would use different shades of gray and light and dark to create depth to the image. Well, you can also do that with color. So I'm always very conscious about how I use color, how I either use it in the set or in the wardrobe or in the color temperature. The color temperature is if I'm using tungsten lights, yellow lights, or fluorescent lights, or sodium vapor lights, and I like to mix those lights to give a texture, a depth to the image. And even in naturalistic films, I like to play with that. I don't know, did I answer the question? Bueno, yo quería preguntarte antes, ¿en qué momento sentiste, tú venías de un estudio de pintura y de arte, ¿en qué momento te encontraste con la cinefotografía y sentiste que ese era un medio que tú encontrabas cómodo para expresarte y que te acompañó una vida? Sí. ¿Qué fue ese sentir con la cinefotografía donde encontraste ese espacio? Well, I was in art school, and I was taking courses in studio art, which is the practical part of it, and then also in art history. And I realized it took years to develop your own technique. And I took this so-called gut course, or appreciation course in cinema at Harvard. And it was a film course also about Italian neorealism by Gideon Bachman.
And I saw this film, Umberto D, by De Sica. And I was so taken by the film, it was almost like a silent film. It was about an old age pensioner, and he was very poor, and he loses his dog, and anyway. And I was so taken to the idea that you could tell a story almost purely with images. And I realized I was always interested in the found image. I was interested in the Dadaist, and I was interested in German Expressionism. So I thought, wow, that you could pick up a camera, and also the isolation of painting was that you were alone. And I always loved the communal aspect of a work. You know, I can remember when I was a kid, and they were building houses around where I lived, and I loved hanging out with these, you know, workers, watching them build the house. So the aspect of the communal idea of creating something better than just what you can do yourself, and the idea that you could pick up a camera and tell a story was what motivated me. And then me motivaron para esto, y luego lo que sucedió fue que empecé a hacer pequeños retratos de gentes y cosas en Super 8, y la gente los empezó a ver y me dijeron, ¿filmarías para mí? Y terminé siendo cinematógrafo o camarógrafo. Jamás lo anticipé que lo iba a hacer. Yo quería ser cineasta y siempre hacía mis pequeñas películas, pero pero me las mantenía en privado de alguna forma, porque luego cuando me hice cinematógrafo, cuando me hice fotógrafo, de alguna forma perdió la diversión. Y sí, claro, es divertido, pero lo hacía para alguien más y me ganaba la vida haciendo esto de camarógrafo, director de fotografía, pero siempre quería mantener algo privado para mí. O por ejemplo la fotografía fija, siempre la he mantenido como algo privado mío, aunque sí he hecho exhibiciones de fotografía fija, pero así es como terminé siendo fotógrafo de cine. Es notorio en el trabajo y que hay una parte de director. Tú, escuchándote ahora mencionarlo, ¿tú crees que tu colaboración es tan importante y tan fuerte con los directores? Es también ese apoyo para narrar, o sea, para contar la historia. Hay un ojo también de director. Yeah. Huh. Well, I'll give you my experience te puedo hablar acerca de mi experiencia entre estas dos cosas, porque he hecho las dos cosas, he dirigido, he hecho fotografía. Cuando estoy como cinematógrafo, como director de fotografía, conozco el punto de vista, sé a dónde voy, sé qué hacer. Y cuando estoy como director, siempre sé que hay otra forma de hacer las cosas, que hay más de una opción para hacer todo. Así que me siento más inseguro, de hecho, cuando estoy director, que como me siento cuando soy fotógrafo de cine. Esa es una cuestión. Otra cuestión sería que probablemente muchos directores con los que he trabajado, porque cuando voy a hacer una entrevista con los directores, casi siempre llevo muchas referencias visuales, libros, ideas, para que ellos sepan que tengo ideas, que aunque no sean sus ideas, bueno, que tengan que hay un punto de vista. Y algunos directores se sienten amenazados por esto. Y he estado en situaciones en las que le dije a un director, ¿ves la película de una forma naturalista o expresionista? Y él me dijo, ¿de qué estás hablando? Así que supe que no iba a conseguir ese trabajo. Así que, pero quizás es mejor hacerlo de esta forma que no. Así que tengo mucha suerte de trabajar con directores muy fuertes que aprecian esto, que agradecen esto, que no les importa ese tipo de colaboración. Y al final de cuentas es la decisión del director, que es lo que se queda y lo que no se queda de todo el mundo en el equipo. Pero en general los mejores directores son aquellos que están abiertas, aunque tengan su propio punto de vista muy fuerte, pero que estén abiertas a ver de qué forma sus colaboradores pueden contribuir con sus propias ideas.
Bueno, yo sé que I know tienes that, una mirada I know muy that you have atenta a la very piel y attentive a los glance rostros to the skin, to the human a la hora skin, and to the faces de hacer when you tu are trabajo doing como your cinefotógrafo. work as a cinematographer. ¿Qué nos podrías contar What could you sobre tell eso? us about that? The skin and the faces and the way you pay attention to that. Well, I don't know if I pay attention anymore. Bueno, no sé si le any presté other más aspect of it, atención but que a otros obviously that's what aspectos, you're photographing pero mostly. obviamente eso es lo que I más didn't say fotografía a that Sven uno. Nykvist said this, Yo no dije esto, sino Sven Nykvist que dijo que tu cara es tu paisaje. Así que podría usar eso como, digamos, como una declaración de principios, pero incluso cuando empezamos a hablar acerca de la exposición y tengo un sistema en el mundo digital que he estado intentando hacer que avance en los últimos 5 años, y es algo que yo había hecho desde la escuela de cine, y se llama el sistema del Zone System, y viene del Savanas, que era una fotografía de blanco, un fotógrafo de blanco y negro, y sobre cómo predeterminar la exposición de tus negativos y tener una visión en la que en el que las luces puedan mantener sus detalles y que también las sombras mantengan detalles. Pero cuando llegó al mundo digital, fue como comprender la exposición, así como comprendía antes yo la exposición en el mundo del cine análogo, porque en el mundo del cine análogo tienes un medidor de luz, tienes tu lente con sus stops, con sus puntos, y tienes un procesador en el lente, y todos estos son factores que determinan cómo se va a ver tu negativo. Todo esto crea una imagen. Así que para mí, cuando llegó lo digital, era un misterio. ¿Cómo hacer esto en el mundo digital? Porque tienes algo que se llama DIT, que es el intermediario digital, y la T no recuerdo para qué significa, pero bueno, pues tienes todo eso. O sea que en realidad yo estaba dependiendo en alguien más para hacer mi trabajo, lo que yo hago, y me daba muchísima inseguridad confiar en alguien más para que me diga que si mi exposición se ve bien o qué es lo que significa que se vea bien. Así que se me ocurrió algo, que era crear, y todo esto se basa en el 18%, era como habíamos definidos nuestros lentes y antes, pero en el mundo digital, y no quiero hablar más del mundo digital, pero los que diseñaron el mundo digital y quienes comprendían realmente el mundo digital no estaban pensando en el mundo del analógico, cómo es que los cinefotógrafos usaban la exposición para crear imágenes, y tenían algo llamado RRI, que es algo muy gracioso, las siglas que son de Ingenieros Internacionales de Radio, y eso viene de 1928, antes de que hubiera sonido en el cine. Y decía, ¿cómo es posible esto? Estamos basando nuestro estilo, nuestra exposición en señales radiales, señales de radio. ¿Cómo es posible? Hice un video gracioso al respecto, de hecho, para promover esta idea, y bueno, hete ahí que de repente los metros no respondían a las definiciones del RRI, y tenía esta cosa llamada color falso y monitores de onda, y yo soy una persona mayor, yo no crecí con todo esto, así que tuve que averiguar qué significaban todas estas cosas nuevas, y yo saqué mi propio sistema, y cuando les conté a las personas que hacen cámaras como de Airy, Red, y cuando les conté al respecto, ellos me dijeron, sí, suena como una gran idea, pero y ahora finalmente está empezando a tener frutos esto. He estado insistiendo en esto todo muchísimo tiempo, y finalmente le he dicho a otros cinematógrafos, y ellos han apoyado esta idea, porque así puede haber consistencia entre una marca de cámaras y otra marca de cámaras. Así todo el mundo va a saber lo que va a ser el 18%, y se puede tomar una imagen y se va a poder ver las gradaciones de exposición a partir de la gradación del 18%, y vas a saber lo que van a ser 2 niveles arriba o 2 niveles abajo, y vas a poder recrear esto. Si es que necesitas recrear, por ejemplo, una escena o volverla a filmar, vas a saber qué hacer, y también le va a ayudar a los fotógrafos jóvenes e incluso a los experimentados, les va a ayudar a
comprender, bueno, la ventana está roja el día de hoy, así que no tengo detalles, pero si la hago que sea naranja, voy a tener detalles. Así que es una forma de comprender cómo controlar tu negativo. No, espero que no sea demasiado técnico esto para aquellos que no son cinefotógrafos, pero bueno, tú me preguntaste al respecto. ¿Y cómo funciona? ¿Dónde ves eso? ¿Dónde ves esta exposición? Sí, en la cámara. La vas a ver en la mirilla de tu cámara. Aprietas un botón. Entonces, sí, es un mapeo de exposición y cada imagen que quieras ver, vas a poder apretar un botón y vas a ver el color y vas a saber que esos colores representan la exposición y cómo es que se va a ver eso finalmente. Suena genial. Espero que así se haga. I don't know if you would like to talk something about reflections. Si quisieras hablar acerca de los reflejos. Quería preguntarte, sé que es algo que te gusta mucho, que son los reflejos, y bueno, aquí veíamos una imagen espectacular de Carol con una cantidad de... No, era previa a Carol. Con una cantidad de unas puertas que se van abriendo y se van reflejando y luego aparece el personaje. ¿Son cosas que se encuentran en la locación o son planeadas? ¿Cómo es el trabajo con ese mundo de los reflejos? All right, well, this started in Carol. Esto comenzó con Carol y fue el Mark Freeberg, el que está encargado de diseño de producción, que les dijo a Todd y a mí que nos dijo que viéramos a Saul Leiter, que era un fotógrafo que fue contemporáneo a Robert Franca y que fue un fotógrafo callejero de Nueva York y que fue muy cercano a los pintores del expresionismo abstracto y él de hecho había querido ser pintor, pero bueno, de alguna forma, él siempre siguió siendo pintor, pero pintaba con sus fotografías. Y sus imágenes, cuando las ves, no tienen que ver con el contenido o el tema en sí. Su tema más bien era las texturas del mundo que él veía, reflejos, el clima, cómo se refleja el clima en la imagen. Y tuvimos mucha suerte de encontrar una metáfora visual para Carol, porque las mujeres obviamente ocultan su relación ante ellas mismas y ante el mundo exterior. Y la metáfora visual de alguien como la obra de Saul Leiter era algo oculto, algo borrado, algo que se ocultaba, algo que nosotros los espectadores, cuando vemos a la gente, digamos, a través de un vidrio, a través del clima, a través del vapor, a través de estos elementos, detrás de estos elementos, es como si estos deseos fueran inhibidos por aquello que no se ve. Entonces, en términos visuales, nosotros, el espectador, al no poder ver al personaje por completo, psicológicamente es lo mismo que le está sucediendo al personaje, que no puede ver aquello que quiere ver y poder mostrar y abrazar dentro de su propia vida. Así que comenzó con esa película y luego lo utilizamos también en otras películas después de eso, esa técnica visual de bloquear. O de, ¿cómo decirlo? Es casi como reprimir la imagen. Es lo que te inhibe a ti como espectador al ver algo acerca de lo que los personajes están sintiendo. Y había también otras referencias visuales también en Carol.
descubrimos que muchos de los fotógrafos callejeros eran mujeres, eran fotógrafas callejeras, como Helen Levitt, o Esther, Helen Levitt, Esther Bobley, Lou Thorkin y después Vivian Mayer más tarde. Ellas experimentaban con las primeras películas de color, películas para transparencias, para diapositivas. Y esa es otra cosa con la que jugué, el no tener todo el espectro de color del color que veríamos hoy, o como se representa hoy, sino que más bien limité la paleta de colores, la paleta cromática, y también la decisión de filmar en 16, en Super 16, en lugar de en 35 milímetros. Esto fue también para, de alguna forma, imitar el grano de la película, cómo se veía el grano de la película en esa época. Y también otro aspecto, porque son ideas que uno tiene y no sabe realmente si van a funcionar o no, pero lo más importante es ser consistentes, porque no puedes cambiar todos los fines de semana, decir, ay, vi una película de 9 y me parece que se ve bien, voy a intentar hacer ahora eso, y luego pierdes, si haces eso, pierdes el punto de vista. Lo que tienes que hacer es ser consistente, y eso es lo más difícil de mi trabajo, el ser consistente con lo que estoy haciendo y hacer que todo el mundo se suba a bordo de esta idea y que todo el mundo sea consistente en cuanto a la aproximación visual hacia la narrativa. Entonces, el granos de la película también aumenta esta sensación de que hay algo en la superficie que está como, ¿cómo decirlo? Algo antropomórfico que está ahí. Y el hecho de que, bueno, hablamos del mundo entre el mundo digital y el mundo del cine analógico, es otro aspecto de por qué a mí me gusta el cine, porque no creo que todas las historias deban de contarse digitalmente o incluso con cine, no todas tienen que contar con filme analógico, pero el filme, el cine tiene una profundidad de color que me parece que lo digital le falta. Estas tres capas, la RGB, que son microscópicas, pero cuando se revela la película, eso te da una profundidad de color a la imagen, y también la forma en que los colores responden es distinta en el cine analógico que en lo digital. Y hay otro aspecto también, que es el mundo digital está en un plano que yo digo que es un plano fijado en los píxeles. Las sombras y los colores están todos en un mismo plano, mientras que en el cine analógico hay todas estas capas RGB, en rojo, verde y azul, que se dividen en estas capas, y eso te da capas que no se ven en lo digital. La imagen digital es más plana de alguna forma. Y bueno, ahora están trabajando en hacer también estas tres capas en lo digital, pero todavía no lo han solucionado bien hasta ahora. ¿Cómo encuentras el... Okay, so ¿Cómo te has encontrado, cómo te has sentido con el trabajo de corrección de color en digital? ¿Cómo ha sido tu experiencia color grading in the digital world? How has been your experience with the work of the people who do color grading in the digital world? Correcciones primarias, So, do you work in a similar way with the primary corrections or gradings as it used to be done in the analogic times, or how do you work in terms of the post-production of the films and color grading and color changing and that? Well, actually, bueno, you de can do hecho, things now ahora puedes hacer cosas en la corrección de color que nunca hubieras podido haber hecho en el cine. Por ejemplo, puedes aislar áreas, puedes hacer mapeos de ciertas áreas, sacas con la exposición. La corrección de color, de hecho, es una bendición del mundo digital. Así que puedes hacer cosas que jamás habrías podido haber hecho en el cine analógico. Solo tiene un problema esto. Y esta es una plática de cinematógrafo.
Ahora tienes al director sentado junto a ti en cada momento. Y antes, en cambio, tú hacías tus correcciones en el negativo y luego se tardaba una noche en lo que revelaban el negativo. Y el día siguiente ya veías esto junto al director o la directora. Entonces, a veces podías hablar con el colorista, la colorista, y decirle, hazlo un poquito así o no lo hagas así. Y luego lo veían el día siguiente y ni siquiera se acordaban de esto que habían hecho. No siempre pasaba así, pero bueno, a veces podía. En cambio ahora en lo digital, y quizás no sean todos los directores, pero los directores con los que yo trabajo siempre quieren estar ahí en cada momento. Así que nunca tengo tiempo yo solo de modificar cosas para que ellos puedan ver cómo se puede llegar a ver algo. Porque muchas veces cuando estás en ese momento dices, lo podemos hacer así o así. Y dices, no quiero que sea así. O dejémoslo tal y como está. Entonces, a mí me parece mucho más difícil a la hora de hacer corrección de colores, tener al director ahí junto a mí todo el tiempo y no tener yo tiempo a solas con el colorista. Así que siempre intento llegar más temprano o irme más tarde para tener esos momentos. Bueno, te quería preguntar. I wanted to ask you. ¿Cómo es impresionante el cuerpo de trabajo de tu carrera? ¿Cómo es tu manera de escoger los proyectos, de emocionarte con ellos? ¿Cómo te has encontrado con todos tus directores? Un poco que nos cuentes cómo ha sido a través de todos estos años buscar esos proyectos, encontrártelos maybe this project o found you, or un poco sin I pensar. don't know, or maybe you didn't think that much about it. Well, tell us about it, please. Well, look, when you start Es una out, buena pregunta esa you're que happy haces. to get Bueno, any cuando work, empiezas, all right? estás contento de que But cualquier trabajo que te early caiga. on, I Pero kind desde of el like principio, Werner o muy, Herzog muy really gave me temprano, my break, y Werner right? But I Herzog met realmente him me dio on la a gran personal oportunidad level. que I met him tuve. in Berlin Lo on conocí a one of nivel his first personal film, en Berlín, Signs of y Life, con su primera and we película, Signs became of Life, friends, and then y nos hicimos a amigos few con years Herzog, later, y unos años después, you know, he asked me to work with él him me on La pidió Souffrière and que trabajara con Stroszek Souffrière y con and a few other Stroszek y documentaries. otros documentales. And I would say, Y and yo this I say diría, this to y young esto se los digo a los cinematographers, cinefotógrafos seek jóvenes out que están the aquí, filmmakers busquen a los or cineastas your o, bueno, ya saben, associates, sus people asociados o la gente con la que van a that are trabajar, at the same level. gente que está al mismo nivel And de if ustedes. those people see something Y in si you esa because gente ve algo they're en not just trying to ustedes, get a job, no solo but porque they están intentando understand encontrar un aesthetically trabajo, you're sino porque comprenden que en términos creatively, estéticos, interested in ustedes what están they interesadas en términos those are the creativos en lo people que that will hacen. help you. Esas son la gente que And les va a so, ayudar. like, why did I end up O working sea, with ¿por qué Ulrich terminé Seidel? trabajando con Well, Ulrich I saw Seidel, por his ejemplo? work actually Bueno, through vi su Werner obra Herzog. a He had través seen de it. Werner Werner Herzog saw a film y Werner había that I visto did una with Larry película Clark, que yo había hecho Park, con Larry and he said, Clark, Ken "Oh, Park, not bad, but that's y me dijo, kid no stuff. está You mal, gotta pero meet son Ulrich Seidel." niñerías. So I Tienes didn't que know conocer a Ulrich Seidel. but I Yo happened no to conocía a go Ulrich to Vienna Seidel, to the pero Biennale fui a that year, and I told la the Bienal director en I'd Viena like ese to año y le see dije al director, Ulrich a la directora que Seidel's, quería work. ver la obra de Ulrich Seidel. Why do you want to see Y me dijo, his ¿por qué work? quieres ver la obra de He Ulrich? was a big fan of Ulrich's work. Y, por- And Ulrich and I became y Ulrich y friends, yo, and de then hecho, nos hicimos muy he buenos offered me to work amigos with him y él on me hizo import-export. trabajar con él I en don't think he thought I import-export. would do it, but Creo que I no was pensó que lo glad fuera a to hacer do it, 'cause I realmente, just pero lo wanted hice to con see how mucho he worked, gusto, because porque quería ver cómo trabajaba él. he's so exceptional of Porque how es he tan excepcional en tells términos de narratives. cómo You know, where he cuenta sus has a narrativas. concept for a Tiene un story, concepto de una he's historia, researched it, la ha and then he tries to investigado find the actual y luego characters intenta that buscar are los those personajes people, que van a and ser the esas people that personas he can't find, y he las used gentes que no actors, puede encontrar, que son and gente, then digamos, no his profesionales, script busca works actores off of y what luego you've done the day before. con su guión So trabaja con lo he'll que shoot a hicieron el día scene, anterior. Es decir, and filma una he'll even say, escena
E incluso dice muchas gracias y luego regresas y vuelves a filmar la escena hasta que suceda algo que nunca habías anticipado. Lo que hace básicamente es preparar una situación, pero no con diálogos predefinidos. Y a partir de ahí, él va al cuarto de edición y edita la escena y entonces decide hacia dónde va a ir la historia. O sea que le toma 2 o 3 años hacer una película. Nadie puede hacer películas así. Pero bueno, él es su propio productor, usa un equipo muy pequeño, quizás 4 o 5 personas, y así puede hacer este estilo de su creación cinematográfica. Y intento pensar en, bueno, les puedo dar un ejemplo también. Entré al sistema de Hollywood también, tradicional, y al ir envejeciendo, y de repente me di cuenta que lo que había sucedido en Hollywood en muchas ocasiones es que los agentes empiezan a controlar quién recibe qué trabajo. Si un agente tiene a 10 de los mejores cinefotógrafos en un cierto momento, ellos deciden qué trabajo se lleva a quién. Bueno, se lo van a Roger Deakins o al Chivo Lubeski, a quien me cae muy bien, lo quiero mucho. Y se los van a dar porque ellos son los que van a hacerles ganar más dinero. Y de alguna forma muy extraña, bueno, yo me deshice de mi agente y regresé a simplemente buscar a la gente, como lo hacía en el principio. Buscar a la gente que yo respetaba realmente. Y había alguien que siempre respete su trabajo, que siempre había tenido una buena relación amistosa cuando nos veíamos. Y ahora voy a hacer la siguiente película de Pablo Larraín en Chile. Así que de repente cierra el círculo. Y eso es todo lo que le diría a los cinefotógrafos jóvenes. Busquen la gente cuyo trabajo realmente respeten, y esa es la gente que a final de cuentas van a ayudarles a ustedes. Les va a ayudar más que estar dentro de un sistema establecido. Y bueno, probablemente no tengan que preocuparse acerca de eso aquí en México porque es una comunidad más pequeña y se conocen todos entre sí, pero bueno. Sí, es un buen consejo ese que das. Gracias. And I wanted to ask you also, también quería what things, preguntarte ¿qué cosas te emocionan, what te things, motivan? I wanted to ask you what things excite you about art and about cinema. What are things you like in terms of cinema and art? What do you look for? What are your references? What are your motivations? Where do they come from? You know, Bueno, it kind of dawns on you after te das time. You know, I cuenta con mean, el tiempo. the photographer that I was El fotógrafo that got me interested also que in hizo que me images was interesara Robert también Frank, las imágenes era Robert Frank. Became a close friend of Me Robert's. volví muy buen amigo de I Robert. think Y I saw creo a film que here that vi I una really película liked, aquí que me gustó mucho, de hecho. ¿Cuál era? White Knight. White Noche Night. Blanca. Yeah. Noche Blanca. I think I like reality-based Creo que me stories, gustan las historias basadas en la realidad. And then you can take them where Y las you puedes go. llevar But a I personally donde like vayas. Pero en lo personal a mí me gusta reality. la realidad. Look, film is the illusion of reality. Claro, el cine es la ilusión de la realidad y cómo manipulamos esa ilusión, pero bueno. No estoy diciendo que se vea la realidad, sino que se ve una interpretación de esa realidad. Pero había una película, Laura, creo que es, una película de un director guatemalteco, Laura o... La Llorona. La Llorona, una película llamada La Llorona. Me parece que es una película maravillosa. Yo no conocía a ese cineasta y la vi hace como un año. Y también había otra película, y creo que es mi película favorita del año pasado, fue Red Rocket de Sean Baker, Cohete Rojo, y otra historia basada en la realidad, pero que la lleva a otra parte. Así que eso es lo que diría al respecto. No sé si podemos abrir I don't know if al público. ¿Sí? I don't know if we can open the floor to the audience now. Maybe we can open the floor for the Q&A session with the audience.
Son 12. Soy Lourdes Muñoz de Hi, filosofía. I am Lourdes Millón. I study Son dos philosophy. preguntas. I have two different questions. Two ¿Qué questions. emoción tiene él cuando What do capta you y feel? qué- What are your procesa emotions en su when mente you are la capturing técnica que these va a aplicar images? And how cuando do you entra y sale process del in your elevador? mind the Eso me techniques impresiona. when Y la you otra get es in and out cómo of the capta el grado de elevator? perversión And the y de other one is how depravación you en los grupos que están capture haciendo the fiesta. deprivation and the perversion of those groups that are partying. Sorry, I don't know what she's talking about. Like Gracias. those groups who are partying, the perversion of those groups who are in a party, and also the emotion in the elevator. Wait, what elevator? ¿De qué elevador Dylan, estamos hablando? What? De Dylan. The what? Dylan. Dylan. En la película de Dylan. So what's the question about ¿Y the cuál es Dylan la pregunta elevator? entonces del elevador? How do you get in and out of the elevator? Oh. See. I love that moment in the Uh-huh. elevator. Right. So, all right, little magic of movies, all right? So, Un poco de you la see the magia de exterior las shot películas. of, Se ve una toma the exterior elevator de door la opening, puerta del elevador and then abriéndose a set. y ese es And un then the set. set, Y if I remember, I si think we recuerdo act- bien, yeah, creo que yeah. Well, that had to be a sí, set because in tuvo the que haber bathroom sido we didn't have an un elevator. set, porque no teníamos un elevador So en that el was a baño. set. So Así then que si era we un built set, a small set, construimos un pequeño set, that- un escenario, una escenografía, because that set had y to be como above where you ese look set down tenía and que see estar arriba para ver hacia abajo, Blanchett, donde ves a Kate singing. Blanchett, la So escena de Kate Blanchett. that was just the Así magic of que, movies. bueno, esa es la magia del cine, ya And then sabes. Y your luego, question about tu pregunta the acerca operator, and that's why a lot del of directors operador, now want to y operate. eso es You are por the lo que first muchos directores ahora audience quieren with the operar. subject. Tú eres el And primer it's a público close con el relationship with tema the y tienes una actors. relación muy cercana And, con los actores. That's something that's a Y great eso es pleasure algo que es un because gran you're- placer también, porque tú it's like eres, acting is es acting and como reacting. So for actuar me, the y cinematographer reaccionar. is like another Para actor. mí, el because you're acting cinefotógrafo and es como otro reacting actor, to porque that estás moment in actuando time y in that reaccionando performance. ante So un it's a very momento en el tiempo personal y ante una actuación thing dada. when you're Es algo muy behind the personal camera cuando estás detrás de la with cámara, the performance, con with an actor's la performance. relación que estableces con So- la actuación de un actor o una actriz. Es algo muy personal y eres el primero en reaccionar ante ella. Así que eso es lo que yo de hecho disfruto mucho. Did that answer your question? ¿Eso respondió a tu pregunta de alguna forma? Espero. Hi, I was very impressed Hola, me by how impresionó the musical mucho elements, acerca de los elementos together with the musicales images. y cómo se unían con las the imágenes, musical elements. los elementos musicales. Yeah, the music. So I was just wondering Entonces if me you play any preguntaba instruments, si también tocas and algún if instrumento not, musical tú. Like what instrument Y, would you like to play? y si no, ¿qué instrumento I've te seen that, gustaría tocar? music is very Porque present veo que la in your música está films. muy presente en tus películas. Actually, I Bueno, don't. de hecho And no actually, toco if I wasn't a instrumentos. cinematographer Y si no and fuera I had the cinefotógrafo ability, I y always tuviera thought la capacidad de to be a hacerlo, musician would be que siempre he pensado que ser músico best thing sería lo mejor que So I podrías always say hacer. the images Y have a rhythm. yo So I siempre always digo que try to las find imágenes rhythm tienen ritmo, in the así que intento images encontrar to what el I'm ritmo en looking las at, what I'm imágenes de experiencing. que estoy viendo, lo But que estoy The only experimentando. reason is Pero just maybe many la única films razón are es que, bueno, muchas connected to películas music están because conectadas con la música, it works that simplemente way, but porque it isn't ha because sido I'm así, a music. pero no porque yo sea Only with the músico, camera. solamente soy músico con la cámara, espero. How has your documentary work as ¿Cómo Cameron and DP funcionó tu... has influenced your ¿Cómo your ha sido fiction, una influencia tu trabajo como documentalista, tanto como director y como cinefotógrafo, director de fotografía? Yeah. ¿Cómo el documental ha influenciado tu aproximación It's a la essential. I ficción? mean,
Sí, es algo esencial. Cuando trabajo en una locación real, buscando locaciones, siempre me fijo en cómo está iluminado este cuarto y digo, qué interesante. Me gusta trabajar con lo que ya está presente y luego implementarlo, pero también la forma en que la cámara responde ante la actuación. Así que siempre pienso, como ya dije, todas las películas en realidad son documentales, sea ficción o no. Yo siento todo, veo todo a través de... Bueno, para mí la cámara tiene que ver con el momento en el que estás. En el que estás ahí, en el momento en que estás definiendo, estás encontrando. Así que para mí en realidad no hay diferencia entre documental y ficción. Para mí todas las películas son documentales, son documentos. Hola, Ed. Hi, Ed. Hi, Has Ed. trabajado con, I would like to know, muchos directores, you have worked with digamos, many próximos, directors who are muy close to distintos a la you, vez. but also these directors are very different Con among estos themselves. encuentros con estos creadores, ¿cómo ha cambiado with this tu work forma with de all of entender these la imagen? creators, how ¿Qué han have that sumado? work ¿Qué han changed the afectado? way you see ¿Cómo se ha image? movido How tu these directors concepto have de la imagen influenced your al concept trabajar of con what an personas tan image distintas? is? I mean, how has this changed by working with such different people? Well, I try to plug into Bueno, intento their language, conectarme con su lenguaje, like con su Ulrich idioma. has a certain tableau, and then he uses a Por ejemplo, handheld Abraham camera. tiene I una mean, cierta estilo de that's kind of the viñetas y fun que usa part, una is cámara not doing your en job the mano. same Y way. eso es lo each divertido del film. trabajo, que no no hace lo mismo en todas las películas, sino que hace cosas distintas. And I also think even if you También work with creo one que director, incluso not si trabajas all con un solo stories director, should be no told the todas las same historias way. deben de contarse de la misma forma. We have tools we Así que use, tenemos but herramientas que those utilizamos, tools are pero esas implemented and herramientas se adapted. implementan y se Like I always adaptan. say, the style Siempre digo, shouldn't inform el estilo content. no debe Content informar el informs contenido, style. sino que el But of contenido es lo que course, debe tener influencia style en el does estilo. affect content. Aunque claro, el So estilo it's sí afecta el the contenido. yin and the yang Es como esta between cuestión del yin how y you el tell a yang, story entre visually cómo and- cuentas la historia en términos visuales. And, Y, I mean, I think that's es the decir, point, creo que I ese mean, es el punto. even if I go in Incluso with a director si that's voy a very trabajar strong con un visually, director que sea muy fuerte en términos I see visuales, how I can put my veo cómo es que yo puedo interpretations poner o in- meter mi interpretación dentro de su trabajo. Ya, yeah. ok. Well, He visto que, o sea, que desde un principio, o al principio de tu I carrera, have trabajabas, seen por that ejemplo, since the en el early amigo americano in con your Robbie career, Mueller y you Wim work Wenders. with Robbie Mueller or with Wim Wenders estuvo con- in The American Friend. What is it called? Since the beginning of your career, ¿Puedo empezar? Sí, ¿Empiezo de nuevo? por Ok. favor. Sí. Que he visto que since the beginning of your desde el inicio de career, tu carrera, o since cuando the empezaste, beginning of your career, habías when trabajado you con Wim began, Wenders, you have worked with Wim Wenders. Help me translate. Since the beginning of your career, he's noticed that since the beginning of your career, you work with Wim Wenders. yeah. I can continue in English? Yes, please. Yes? Okay. So I've noticed Desde el principio de that tu carrera trabajaste con Wim you Wenders. worked with Me he Robbie dado cuenta Mueller, que has trabajado con and Robbie Wim Mueller, Wenders con Wim at, Wenders, The American Friend, en la película El since your amigo beginning. americano desde el inicio de tu And, carrera. Well, Y then bueno, Sofia Coppola. luego whatever. trabajaste con Sofia Coppola y For example, con tantas gentes. Por ejemplo, cuando when at Carol en with Todd Carol Haynes, con Todd I Haynes noticed me di like cuenta de some que similarities with había this algunas Robbie Mueller similitudes style, like con about este loneliness and estilo about de Robbie Mueller en términos de I la think soledad. like Y creo que these paintings by estas Hopper. pinturas de Hopper, So I want to know que if también you había can tell similitud me con la pintura de Hopper. how- Así que quería saber si me how podrías you. decir. I mean, since The American Friend at Es decir, 1977, I think.
and Carol in 2015, they are 1977, y luego like Carol, que la hiciste en 30 years. 2015. Bueno, So, estamos hablando de 30 años entre una película y otra. tell me, Y si me please, the pudieras importance decir, por of your favor, work, la for importancia example, de with tu trabajo, Robbie Mueller. por ejemplo, con Robbie Mueller. All right, so that brings up another Bueno, point. eso hace que I surja had the otro great tema. fortune to Tuve work la with Robbie Mueller, suerte, enorme Sven suerte de trabajar Nykvist, con Robbie Mueller, Sven Ingmar Nykvist, Bergman, que cameraman fue came el to camarógrafo America. de Ingmar Bergman, y cuando llegó a Estados Unidos estaba trabajando en películas terribles de Di Laurentiis. Y yo era el director de fotografía más joven del sindicato de cinefotógrafos en ese momento en Estados Unidos, y me daban este tipo de trabajos, y fue genial conocer a Sven porque podía hablar con él sobre películas de Bergman todo el día, y al punto de que el director decía: dejen de hablar de películas de Bergman y hagan mi película. Y también trabajé con Victor Estrada, así que esa fue la mejor escuela cinematográfica que pude tener, al trabajar con tres cinefotógrafos increíbles y comprender no solamente que sus luces eran distintas, sino que debido a sus personalidades que creaban imágenes de formas distintas. Y si pudiera decir algo, lo que diría es que esos tres cinefotógrafos tuvieron una gran influencia en la forma en que yo puedo utilizar una cámara ahora, o me dieron la confianza para utilizar la cámara. Y podría hablar en específico acerca de qué hace que sea diferente el trabajo de Robbie Mueller que el de Sven Nykvist o el de Estrada. Robbie le encanta trabajar con la luz que hay presente en el lugar y controlar esa luz que está ya presente en la locación. Y juega mucho con la temperatura de los colores. A él le encantaba cuando veíamos a John Meyerowitz, este fotógrafo de los años 70, que trabajaba con una cámara de 6x9, que fue toda una escuela de la nueva fotografía estadounidense, o Mitch Epstein, o John Meyerowitz. Bueno, pero ese era el mundo de Robbie. Y Robbie también un gran operador de cámara, un gran camarógrafo. Me encantaba verlo operar la cámara. Y el lente de 25 milímetros era de Robbie, era el lente favorito de Robbie y de Beam. Y luego pasaban a un 40 para los acercamientos, para los close-ups. Y Sven siempre decía: yo lo hago hermoso, pero él lo hacía con los medios más sencillos. Hacía cosas hermosas con los medios más sencillos. Utilizaba una luz suave de 2K, en lo cual otra gente usaba 10K. Y él y Bergman, hay una similitud entre ellos de alguna forma. Pero él era también un gran operador de cámara, y yo operé la cámara para él varias veces. Y en una escena muy difícil trabajé en una película terrible que se llamaba Hurricane, y It's Nice to Be in Bora Bora. Y dije: ¿quieres hacer esa toma? Y me dijo: sí, ya. Pero claro, porque a él le encantaba operar la cámara también, a Sven. Y para él era muy raro que tener a alguien operando la cámara por él. Así que si había una toma muy difícil, lo dejaba que operara la cámara él mismo. Y él hacía las cosas con los medios con los medios más sencillos. Y también aprendí cómo es que él iba con Bergman a las locaciones y se pasaban horas en las locaciones, el día entero, para ver la luz, y decidían a qué hora filmar la escena por la luz que veían en la locación. No iban ahí a recrear las cosas, así que su luz siempre era motivada en la realidad. Y si ven a Estrada hacía algo totalmente distinto. Él hacía su propia luz, y todo tenía que alinearse a la luz como él la ponía, y todo el mundo tenía que mover el set de un lado a otro para sus luces. Puedo decirles en términos técnicos cómo lo hacía, porque en One of the Heart yo tenía mi
mi exposímetro y siempre analizaba lo que él me estaba haciendo y él siempre me señalaba con el dedo y se reía porque él se daba cuenta, que yo me daba cuenta que se había pasado o que tenía tres puntos aquí arriba o 3 puntos abajo acá y que tenía las luces, digamos, a 8 pies o 4 metros. Es decir, me di cuenta de cómo creaba su imagen, pero su imagen la utilizaba en todas las películas, nunca cambiaba su imagen, era como su huella digital que dejaba en todas las películas que hacía, y ese era, digamos, otro estilo totalmente distinto. Y un estilo que de hecho yo nunca intenté hacer, porque yo siempre sentí... A mí siempre me encantó a Connie Hall, el cinematógrafo estadounidense que realmente adoraba, era Connie Hall, porque creo que los fotógrafos que realmente me gustaron eran aquellos que trabajaban como al límite, que trabajaban con el nivel más bajo de la escala de luces. Cuando filmas en la escala más baja en el nivel más bajo de la escala de luz. Hoy en día la gente lo hace todo el tiempo con digital porque tienen filman en 800 o en 1280 y se puede capturar la luz ambiental y no puedes recrear la luz ambiental con la temperatura de color como se hacía, pero en cine eso era algo realmente muy importante y era ver trabajar a la gente con una luz de un nivel tan bajo y abriendo mucho el lente, y era algo que le encantaba hacer a Robbie también. Okay. What? The time is over. The time is over. We have to leave. We have to leave. Yes. Tenemos que irnos, se acabó el tiempo. Bueno, yo voy a estar por aquí, voy a estar aquí afuera si quieren seguir platicando conmigo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Thanks a lot to you all for being here with us. Thanks a lot, Ed.